las pinturas más famosas de Andrew Wyeth. En este video veremos las obras más famosas de Wyeth, el artista estadounidense del movimiento del realismo, más famoso de toda la historia del arte. Viento del mar. Obra de arte de Andrew Wyeth del año 1947. Además de retratos, Andrew Wyeth pintó paisajes rurales y viejas granjas de Maine, Pensilvania. En este caso, el artista nos presenta el interior de una de ellas. Una habitación con la ventana abierta donde se cuela una corriente de aire que hace mover las cortinas. Con el título de la obra, Wyeth hace protagonista a este viento invisible. Se trata del ático de la granja de sus vecinos. Los Olsen y el pintor nos sitúa detrás de la ventana, casi como unos bueyers, o como si quisiéramos airear un poco el aire enrarecido de ese interior. Eso de enrarecido lo digo por la sensación que provoca esa habitación, de la que solo vemos unos visillos andrajosos y unas cortinas amarillentas. El viento moviéndolas nos transmite soledad, claustrofobia, tristeza, silencio. Fuera se ve uno de los típicos paisajes de Wyeth, donde no aparece el ser humano, pero sí vemos su huella, su rastro por el lugar. Las huellas de unas ruedas en el suelo van hacia la orilla del mar. El mundo de Cristina. Obra de arte de Andrew Wyeth del año 1948. Un icono del arte norteamericano, y la obra más famosa de Wyeth, que es quizás uno de los artistas más queridos por el americano medio. Después de todo era el pintor del pueblo. Una chica con vestido rosa está tirada en la hierba e intenta alcanzar la granja en lo alto de la colina. Pudo haber ocurrido un terrible accidente o quizás está mirando plácidamente su hogar. El arte de Wyeth es así de inquietante. Casi una película de terror gótico rural en el que parece que en cualquier momento va a aparecer la madre de Norman Bates. Como historiadores serios que somos, sabemos que en realidad la mujer retratada es Christina Olson, vecina del pintor en Maine, que se quedó inválida por la polio. En vez de utilizar silla de ruedas, Christina prefería arrastrarse por la hierba. Al artista le pareció tan poética la escena y tan fuerte la voluntad de la mujer, que quiso pintarla de esta manera para hacer justicia a la extraordinaria conquista de una vida que para muchos sería desoladora. Wyeth, realista hasta las cachas, pintó todo con gran y meticuloso detallismo. Si sois pintores, sabréis que no es fácil pintar hierba por hierba y pelo por pelo, como es el caso. El intruso. Obra de arte de Andrew Wyeth del año 1971. Qué pintor desasosegante este Andrew Wyeth, capaz de transmitir inquietud mediante lo más cotidiano. Muchas de las pinturas de Wyeth tienen esa sensación misteriosa, con un montón de espacios donde algo debería estar allí, pero no lo está. Cuadros a veces deprimentes, otras misteriosos, a veces aburridos, y casi siempre terroríficos. Es uno de esos artistas creadores de atmósferas, sobre todo el rural americano. Mediante unos pocos elementos crea una narrativa que nuestro cerebro primitivo se encarga de convertir en una historia de terror. En el caso de este cuadro, un simple perro mirando hacia algo. Nosotros no vemos ese algo, pero intuimos que existe y que quizás no sea del todo amable. Hay un río y algo se mueve en los árboles, algo secreto, algo amenazante. Es casi como la terrorífica película Deliverance de John Boorman o el Twin Peaks de David Lynch, con esos bosques llenos de misterios y peligros. Fijaos ya en el título, El intruso. ¿A qué se refiere Wyeth al titular la obra así? ¿Al perro? O quizás este sea un perro guardián que aleja a los intrusos. A lo mejor nosotros somos los intrusos. Trenzas. Obra de arte de Andrew Wyeth del año 1979. El creador del famosísimo El mundo de Cristina hace aquí un ejercicio de realismo para pintar a esta mujer, Helga Sturff, una vecina que estuvo posando en secreto para el pintor durante 14 años sin que se enterase ni la mujer de Wyeth ni el marido de Helga. Wyeth trabajaba muy despacio y por ello le era difícil encontrar modelos dispuestos a posar largas horas sin moverse. Pero cuando se lo propuso a Helga, vecina de Chatsford, en Pensilvania,
a esta no pareció importarle. Entre 1971 y 1985, la retrató más de 240 veces, ya fuera vestida, desvestida, despierta o dormida. Y la mujer de Guaíes, Betsy, no se enteró nunca de estos cuernos. Cuando el artista se lo dijo, Betsy se sintió lógicamente celosa, pero se le pasó al ver la gran calidad de los cuadros, y por el hecho de que la relación entre artista y modelo era estrictamente artística. En Trenzas, Guaíes demuestra de nuevo su extrema minuciosidad, casi fotográfica. Unos detalles que resaltan aún más sobre ese oscuro fondo carabajístico. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.